Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La avaricia es una especialista en el arte del disfraz, tanto que se viste tan bien que muchas veces somos incapaces de identificarla. Está tan relacionada con el dinero que Jesús habló de esta como si fuera un dios. ¿Cómo abordamos las exhortaciones sobre la avaricia y la responsabilidad financiera? ¿Es malo tener posesiones? Conversemos sobre este tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Aquí Entre Semana hemos estado viendo el sutil engaño del pecado. Ya hemos atravesado el orgullo. Ya fuimos por la ira. Envidia primero. Luego la ira. Y ahora vamos a entrar a el pecado de avaricia. Sí. Vamos a estar hablando acerca de eso. Interesantemente, avaricia es el único pecado que se asocia con la idolatría, sí, ¿no? Varias veces hablas. Explícitamente. Sí. Aparece lo tengo aquí, en Efesios capítulo 5, versículo 5, cuando dice que no pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ¿dónde va el acento ahí? ¿Es avaro la palabra? Sí. Siempre quiero decir avaro. No. Sí, la esdrújula, avaro sería tres sílabas. Si es la tercera de atrás para adelante, siempre lleva tilde y no lleva, entonces sería la segunda. Es esdrújula. Es esdrújula. Ya, después vamos a hacer un podcast de gramática y... Sí, gramática y otras cosas que odiamos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, también aparece, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. O sea, como que siempre hay específicamente, Pablo, asterisco, idolatría. Efesios 5, Colosenses 3, que son cartas son primas hermanas, sí, ¿no? Efesios y Colosenses. Pero interesante. ¿Por qué será? ¿Por qué será que avaricia particularmente tiene que ver con idolatría? Había leído el libro de Ídolos del Corazón, Pablo, entonces... ya. No, pero... No sé, o sea, a ver, es largo, quizás hay que hacer algunas conexiones. Antes de hacerlas, podríamos tratar de definir un poco qué es avaricia. Porque te aseguro que si tú le preguntas a una persona si es avaro o si sufre de avaricia, te va a decir, no tengo un peso, ¿no? Y va a decir que siempre el avaro es el rico. Sí. ¿Correcto? Correcto, sí. Yo creo que no siempre es así, aunque puede llegar a ser así la mayoría de las veces, pero la avaricia no responde a condición ni socioeconómica ni condición social, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podría ser una buena definición de avaricia? Avaricia, pues, es el deseo de obtener cada vez más, uh-huh. Es un enfoque hacia tus posesiones, no sé, sí, quizás deseo desmedido, porque ¿te gustaría tener mejor sueldo? Siempre. No, para la gloria de Dios. Claro, eres avaricia en tu corazón. Ajá. O sea, deseo desmedido, algunos lo definen como deseo desmedido de tener. El problema es que ¿quién lo mide? Bueno, es que ahí estaba. La introducción que nos hizo el buen Lalo decía que la avaricia es una de las que tiene el arte del disfraz. Se disfraza de maneras tan sutiles que hasta no la podemos identificar porque es deseo desmedido. Pero lo mío no es desmedido. Entonces es como, bueno, pero ¿qué tiene que ver con cantidad? Quizás podríamos añadirle algo a esa definición. Es el deseo de tener con el propósito de tener seguridad, deseo de tener posesiones, con el propósito de estar más tranquilo, más en paz. ¿Viste la historia del rico insensato? Ajá. En Lucas está, ¿no? Lucas el habla, que construye más claro, y más cosas y dice, alma mía, ahora puedes descansar. Hay detalles en ese pasaje que es Lucas capítulo 12, si no me equivoco. Porque hay algo ahí que... Deja que lo abro rápido aquí. Mira, dice... uno entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús le dice, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro? Ahí es otro clavado, ¿no?
tengan cuidado, advirtió la gente, absténganse, fíjate, Jesús dice, de toda avaricia. La vida de un hombre no depende de la abundancia de sus bienes. O sea, fíjese, absténganse de toda avaricia, entendido como ese deseo profundo, lo que hemos hablado de Santiago, y después explica Jesús. Y dice, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. O sea, él vincula ese deseo con abundancia de. Ahora, fíjate el relato, les cuenta esta parábola. Verso 16, el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Fíjate, ¿qué voy a hacer? Pensando en lo que estuvimos conversando antes de grabar, de cuál es uno de los mejores antídotos contra la avaricia. Ajá. Tengo mucho, ¿qué hago? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano, mis bienes. Y diré, alma mía. O sea, fíjate, él conecta sus posiciones materiales externas con algo interno, intangible, alma mía. Él no dice, bueno, ahora tengo más lugar para guardar mis bienes. No, él se habla a sí mismo, a su parte inmaterial. No sé si te das cuenta el vínculo. Porque Jesús dice, cuidado con la avaricia, ok, es un deseo profundo que se manifiesta externamente ¿en qué? En la vida de bienes. No depende de la abundancia de sus bienes. Pero el deseo profundo, fíjate, este hombre dice, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas y guardadas para muchos años. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Descansa, come, bebe y goza de la vida. O sea, el descanso lo vincula ¿a qué? A tener. O sea, no sé si te das cuenta la sutileza de la avaricia. Es como que se mezclan dos mundos que obviamente somos seres integrales, pero nunca la posesión material te va a dar el verdadero descanso. Ajá. Por eso la respuesta es, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ahora, fíjate, aquí hay cosas para rascar bien profundas. Sí, o sea, si lo entiendo bien, el tema con la avaricia, según lo que dice Jesús, es de que él buscó en sus bienes el descanso. Exacto. Entonces, esa es la Fue necesidad. rico No para es sí. correcto. O sea, no es el hecho de que los tuvo, es el hecho de que él buscó en eso descanso y o sea, la parte final de la historia es, no vas a encontrar descanso porque tus Exacto. bienes no te pueden dar descanso porque hay un montón de cosas fuera de tu control. Solo Dios te va a dar descanso y te permite comer, beber y gozar de la vida. Solo en Él se encuentra esa plenitud. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si no se transforma la avaricia en el pecado de los ricos. Ajá. Y la avaricia no es el pecado de los ricos. Es el deseo profundo de querer tener más. A veces se tiene, pero a veces no se tiene. Pero el deseo sigue estando igual. ¿Ok? Pero con el afán de obtener seguridad, descanso, tranquilidad, control. Entonces, ¿a qué puede llegar a recurrir una persona que es avara y no tiene? Pues se endeuda más allá de sus posibilidades. Y vive, cuando hablo de más allá, conocemos casos de personas que nos dicen, ¿cómo vives con ese nivel de deuda? Y repactan y son esclavas de un sistema bancario. No vamos a hablar ahora de cómo funciona el sistema bancario, pero son esclavas de un sistema bancario pagando siempre el mínimo de su tarjeta de crédito. ¿Y por qué razón? ¿Cómo se llama? Una casa comercial te ofrece una tarjeta de crédito a un estudiante recién egresado que no tiene trabajo. Para ser los esclavos del sistema. En Chile se masificó mucho en tiendas tipo Liverpool, más pequeñas, que daban tarjetas de crédito y llegaban a tu casa con tu nombre, a dueñas de casa que no tenían un ingreso formal. Oh, wow. Y era como, wow, ahora tengo la posibilidad con una línea de crédito de $300. Listo, repacte. Pero claro, se abría un mundo de posibilidades que antes no había. ¿Pero a costa de qué? Sí. De esclavitud. Bueno, pero, y tú estás hablando acerca de la avaricia, la codicia, o sea, de obtener cosas, pero de manera, entre comillas, irresponsable. Hay también de aquellos que
dicen, no, estoy cuidando mi patrimonio. Y no están en deudas. Bueno, pero y hay ellos avaricia dicen, igual. es que tengo que ir viendo, tengo que ir midiendo, necesito esto, no puedo hacer ninguna otra cosa hasta que llegue a mis metas financieras. Y uno los ve desde afuera y dice, wow, eso es qué responsabilidad financiera. excelente. Bueno, vamos a rascarlo un poquito, pero creo que hay algo que dice el versículo 21 que es clave también para entender avaricia de Lucas 12. Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ahora, ¿qué piensas que hay ahí desde el punto de vista de pecado motivacional? Es orgullo. ¿Por qué? Porque yo redefino qué es ser rico. Yo redefino dónde voy a acumular las riquezas. Jesús dijo, él no está en contra de las riquezas. Es más, Él dijo, sean ricos, pero delante de Dios. Hagan tesoros. Pero hagan tesoros en los cielos. ¿Te das cuenta? Él no está en contra de la acumulación de bienes. El tema es qué definimos como ese bien y qué propósito tiene ese bien. Después, en otros pasajes, porque Lucas habla mucho del tema de dinero. ¿Te acuerdas el del mayordomo sagaz, infiel? Ajá, sí. Que dice, ok, se da cuenta, o sea, el jefe lo sorprende, rinde cuentas de tu administración porque esto no anda bien, me van a quitar el puesto, listo. Llama a los acreedores y dice, ¿cuánto le debes? Y perdona deudas. Y lo que alaba Jesús es esto. Elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Ahora, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido luz. Y fíjate lo que dice. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos. Fíjate, Jesús es una de las pocas veces que llama a las riquezas con un adjetivo. Dice, son deshonestas. Ajá. Úsalas. No está diciendo que no las uses. Pero úsalas, pensando en Lucas 12, úsalas para ser rico ante Dios. Claro. No es el tener o no tener. Es el tener para, sí, ¿entiendes? Correcto. O sea, el dinero o los bienes son un medio para algo. Lo cual no da descanso, lo cual no es el punto final, es una herramienta. Exacto. Fíjate, ahí en ese mismo pasaje, para después volver a lo de idolatría, Jesús dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que es honrado en lo poco, lo será en lo mucho. Si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿no? O de las riquezas injustas, dice otras traducciones, ¿quién les conferirá las verdaderas? O sea, fíjate, esto es temporal. ¿Te das cuenta? Hay una invitación, una perspectiva eterna. Y si en lo ajeno no han sido fieles, Jesús mismo dice, mira, eso que tú tienes no te pertenece, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de mí. ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Entonces Jesús mete el tema de riquezas y dice, ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y es muy interesante porque la palabra griega para riquezas es mamonás, y que era una expresión para referirse a un dios arameo, ¿no? Que literalmente el dios Mamón era conocido y literalmente significaba aquello que la gente confía. Lo interesante es que Jesús trata a estas riquezas como si fuera un dios. Claro. O sea, si es un dios, entonces tiene el sutil poder de ofrecerte de manera, ¿cómo sería? Temporal, irreal, falsa, lo que Dios te puede ofrecer. Claro. Por eso es un Dios con minúscula. Lo cual es seguridad, descanso. Lucas 12. Sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿no será entonces esa la razón por la cual Pablo dijo avaricia, que es idolatría, Sí. avaro, que es idolatría? Quizás un eco a las palabras de Jesús, porque una vez escuché esto y me llamó la atención. El dinero no es bueno, no es malo, no es neutro inclusive, dijo. El dinero es lo más peligroso que hay, porque es el más sutil reemplazante de Dios. Dios quiere darte su paz, pero yo con dinero en el bolsillo, tengo una paz única, ¿sí o no? Dios quiere darte seguridad, Sí. pero con unos buenos ceros en la cuenta de ahorro me siento muchísimo más seguro. Dios es el que quiere darte ese valor, ¿correcto? Pero cuando yo sé cuánto tengo, no importa, que ustedes no saben lo que yo tengo. O sea, ¿te das cuenta? Sí, O sea, sí. es tan sutil que la envidia no tiene esa capacidad, no te da paz. No Claro, te da seguridad. La envidia ¿entiendes? solamente... Te carcome por dentro. Sí, te carcome cada vez más. Pero la avaricia te da una distorsión
Que creo que eso es lo que la hace tan sutil. Y por eso yo creo que es de los pecados motivacionales Sí. es la que tiene el arte del disfraz. Por lo que tú decías recién. Ajá. Bueno, pero ¿y el que tiene? Y es bien administrado. Ujú. Y en realidad lo que hace es mantener sus cuentas. Perdón, se me acaba de ocurrir algo. Viste que una, Este una es tu persona... podcast, no te aquí, preocupes. aquí podemos divagar. Pero viste que una persona coda, Ajá. o sea, Tacaña. tacaña. Yo siempre me puse a pensar, ¿qué tiene que ver el codo? No, que este camino con los codos. ¿Será codo es corto por codicia? No sé. Ah. A ver, vamos a ¿de dónde viene? ¿Qué tiene que ver el codo con ser tacaño? Y bueno, a lo mejor Puede viene ser. de ahí. ChatGPT nos va a contestar ChatGPT. rápido. Ahí está, chat. Se Respóndenos. usa en México para la persona tacaña o avara. Es. Dice que. Será. Bueno, ya está a estas alturas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice que es una historia mexicana. Bueno, Ya vamos a buscarlo. Dice que tenía que ver con. Eres muy codo, acá está el origen de la palabra. Que eran los que estaban en la frontera. Hacían mercancía vendiendo ganado en la frontera con Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, y que el viaje al parecer era muy pacífico, le daba oportunidad de acampar, pero una vez que vendían su mercancía, recibían su pago en monedas de oro, todo cambiaba. Entonces, claro, cuando se iban de ida, todo bien, pero cuando venían con el dinero eran presa fácil de bandoleros y asaltantes de caminos. Entonces, apretaban el codo para evitar que el movimiento, que sonaran las monedas. No sé si será verdad, al menos que es algo de Nuevo León. Entonces, Huh. y que estaban los regiomontanos y por eso son fama de los más codos del país. Oh. Puede ser. Puede ser. Puede Bueno, ser. está bien. Yo me quedo con la mía. Me gusta. Pero bueno, Codicia. hablemos un poquito de esa distorsión. O, no sé si distorsión, pero queda claro. Estamos hablando de avaricia como deseo. Sí, estamos hablando En el responsable queda claro, pero ¿y en el responsable Claro. cómo se disfraza la avaricia? Bueno, y hay una cosa más, porque en 1 Timoteo 6, desde el 6, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es interesante Wow, porque... ese pasaje ¿Qué- está genial. ¿Qué pasa con ese versículo 10? Porque yo he escuchado que muchos dicen, no, se es todo tipo de mal. Pero aquí en la Nueva Biblia de las Américas, que es la Ajá. traducción oficial de Oficial. Jesucristo, dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, tenemos que cambiar orgullo como la base de este árbol de pecados motivacionales y poner el amor al dinero. No sé. Puede ser. Fíjate el contexto, porque versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, Ajá. y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. O sea, está diciendo, el efecto que tiene el querer enriquecerse es tan grande que es lo que te decía recién. El dinero no es ni malo ni neutro, no es bueno. Es tan peligroso porque caes en tentación y terminas atrapado, esclavo de un lazo, ¿correcto? Ujú. Entonces, después, muy a lo Pablo, él pone una idea y después trata de explicar por qué razón. No sé si Pablo estaba explicando que la raíz de todos los males tiene que ver para mí de todos los males relacionados con el versículo 9. Sí, puede ser. Estoy leyendo las notas de Net Bible. Ujú. Dice, esto podría interpretarse como una raíz, pero la frase de todos los males lo deja claro. Esto no parece ser de todo cierto. Algunos males no están relacionados con el amor al dinero, pero debe leerse como una hipérbole, una exageración para Sí. enfatizar un punto. Después dice, muchas traducciones traducen esto como todo tipo de males, especialmente para permitir la traducción raíz
junto con ello. Ujú. Pero no hay ningún paralelo para tomar una construcción como esta en el Es más sentido una de todo interpretación, tipo ¿no? de Claro. o cada tipo de. El sentido normal es todos los Todos los males. males. Entonces, o sea, si estamos hablando acerca lingüísticamente en cuanto a las palabras, es todos los males. Ujú. Si estamos tomando el contexto y qué es lo que quiere decir, y también el hecho de que, o sea, como tal no es cierto, y yo sé que Pablo lo sabía, él no está haciendo una declaración a Timoteo acerca de la raíz de todos los males. Él está siendo hiperbólico y está diciendo de que hay algo más profundo que la acumulación de Claro. bienes. Hay una raíz y es el deseo de... Recuerda que la hipérbole es una exageración usada de manera intencional para enfatizar un punto. ¿Y cuál es el énfasis? En buen mexicano, aguas con el amor al dinero. Bueno, pero yo no amo al dinero. Bueno, cámbialo por avaricia. El deseo de tener para obtener a través de ello lo que solo Dios te puede dar. Claro. ¿Dirías que eso sería una buena definición de avaricia? El deseo de obtener más posesiones, dinero, lo que tenga que ver con tema de material, finanzas, para obtener de él aquello que solo Dios te quiere dar. Ajá. Si lo usas para ser generoso, bueno, ahí cambia. Porque fíjate lo que sigue, lo que dice después, cuando habla a los ricos, ahí lo tienes en Primera de Timoteo, Sí. capítulo 6, después dice que sean generosos. Ajá. Sí, O sea, correcto. Si el problema fuera el dinero en sí, les diría, hey, este es no pueden vivir con más que esto. Sí. Chao, Entonces, tírenlo. el contentamiento. Exacto. O sea, es gran ganancia, dice. Ujú. Entonces, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces, el entender de que lo que necesitamos, todo lo que necesitamos viene de Dios, ahí es donde Sí. podemos dejar a un lado esa persecución desmedida de dinero. Claro, ahora fíjate, versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. ¿Ves? Ajá. El punto que te venía a Y decir, habla, y y fíjate, habla acerca de la generosidad de exacto, Dios. el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Porque es interesante. Ese discurso, versículo 19, Ujú. si tú lo sacas de contexto, tú lo puedes meter en un Lo que sea. tríptico financiero. Sí. ¿Quieres acumular el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedas echar mano de lo que es verdad, lo que es en verdad la vida? Ven a nuestro curso financiero, te enseñaremos cómo poder tener una protección para tu patrimonio. Y eso es una distorsión, Sí. porque el buen fundamento no viene con la acumulación de bienes. Ahora, en ningún momento hay una censura a tener bienes. Correcto. Si Jesús no fue pongas tu esperanza. Exacto, fue financiado por mujeres que ponían sus bienes. Y lo que dice en Lucas 16 es, usa esos bienes, si tú los tienes, para ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Enfócalos en lo eternal. Porque el tema de avaricia, la distorsión, fácilmente va por quién pone el cuánto. Ajá. Y creo que ahí perdemos la discusión. O se desenfoca la discusión. Porque ¿quién pone el monto? Para decir, esto es avaricia, Correcto. esto no. Sí. Y es curioso, ¿no? Porque o sea, tú vas a un país y el monto pues es muchísimo más alto que quizás otro país. Ujú. Entonces, ahí es donde dices, bueno, pero ¿qué tanto es tanto? Y creo que es difícil porque este pecado de avaricia, como dices, es una que se disfraza, que tiene muchas capas, que dirige hacia otros pecados, como dice en 1 Timoteo Sí. 6. Pienso en el ejemplo, por ejemplo, de Ananías y Zafira. Ujú. Ananías y Muy buen Zafira, ejemplo. ellos murieron no por ser avaros, sino por haberle mentido al Espíritu Santo. Bueno, al revés. Mintieron al Espíritu Santo. O sea, sí. ¿Pero qué sería? ¿La mentira sería el síntoma? Sí. Sí, la mentira sería el Claro. síntoma y la raíz sería la avaricia. Sí. ¿Correcto? Porque Sí, ellos yo diría dijeron avaricia mezclado con con orgullo. orgullo. Claro, Sí, porque ellos querían aparentar algo. Exacto. Sí. Porque Pablo dice,
pues, tenías tu propiedad, no, Pablo, Pedro, Ujú. tu propiedad era tuya. O sea, tú puedes hacer lo que tú quisieras. O sea, tú querías venderlo y retener el 100%, ahí es, o sea, cuestión tuya. Pero lo que quisiste hacer era aparentar o sea, haber dado un monto, Ajá. pero tu avaricia hizo que retuvieras. Y la avaricia te llevó a mentir. Sí. La avaricia te llevó a retener una parte y tu orgullo te hizo que tú quisieras mantener aparentar. esa narrativa. Entonces, ahí es donde puedes ver que es raíz de todo tipo de malo, todos los males. Claro, avaricia, entonces lo conectamos con riquezas, con posesiones, con dinero, con el deseo de tener, pero no es el deseo de tener, es el deseo de tener es qué Ajá. haces con. ¿Viste en el libro de Bacchus que habla de la historia de Esopo? Para hablar de Ajá. avaricia, no sé si la recuerdas. Dice que Esopo cuenta una historia de un hombre que vendió todo lo que tenía para tener un trozo de oro. Entonces fue y cerca de un muro viejo hizo un hoyo y lo dejó ahí. Pero el tipo estaba tan obsesionado que iba a verlo todos los días, ¿viste? Todos los días iba al lugar a ver tesoro escondido, si estaba ahí, si no estaba, iba, y tanto fue que se dieron cuenta que trabajadores observaron eso, entonces en un descuido fueron y sacaron el trozo de oro y se lo llevaron. Entonces, como él iba todos los días a verlo, llegó el día en que fue a verlo y no estaba, y se empezó, dice eso, porque se empezó a arrancar el pelo y hacía fuertes lamentaciones. Entonces un vecino que estaba ahí viéndolo le dijo abrumado, oiga, no te afliges. Dice, tómate un trago, haz algo esto, y le sugiere algo. Vaya y busque una piedra y póngala en ese lugar. Y, ¿viste? Y el hombre lo miró así como desconcertado. Porque mire, piense esto, dice, le va a hacer el mismo servicio que el oro, porque cuando el oro estaba allí, usted no hizo ni el más mínimo uso de él. Entonces, ponga una piedra en su lugar y le va a cumplir la misma función. Y creo que por ahí va. ¿Qué obtenía ese hombre viendo el oro todos los días? Está todo bien. Sí. Ahí está. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Puedo irme a dormir bien. Al otro día, ¿qué necesito? Ver otra vez si está el oro ahí. Ahora, ¿hizo algo con eso? No. Fíjate que la invitación de Jesús en los evangelios siempre es, usa eso. ¿Qué le dijo Pablo a los ricos en 1 de Timoteo 6? Usen sus riquezas, no las guarden. Úsenlas ¿para qué? Para que sean generosos, para que puedan, como decía el pasaje de 1 de Timoteo, a que sean generosos, ricos en buenas obras y prontos a compartir. ¿Te acuerdas Efesios capítulo 4? Cuando dice, el que hurtaba ya no hurte más. Ok, quedémonos con el acto pecaminoso. Claro. Pero ese no era el problema. Dice, si no trabaje para que tenga con qué compartir, o sea, que tenga en sus manos qué compartir con los que tienen necesidad. El punto más profundo era, hey, lo que tienes, úsalo para. Claro. Creo que por ahí va la clave. ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo? Porque, a ver, hagamos un test de avaricia. ¿Tienes lo suficiente? Nunca. ¿Te gustaría tener un poquito más? Siempre. O sea, si a todos nos vendría bien un aumento, un plus, lo que tú quieras. Sí, sí. Y ahí es donde también creo que tenemos que asegurarnos de volver al pecado en sí, que esto no sea un curso de finanzas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de algo. Muchas veces la gente no tiene liquidez. La gente rica, la gente que tienen bienes, este tiene. Lo que les hace falta es liquidez, porque no, claro, yo tengo mi dinero en propiedades, lo tengo en inversiones, lo tengo en... Entonces, o sea, su dinero líquido en la pues, práctica, tiene muy poco. Entonces, hasta uno puede convencerse, es que yo no tengo ni para compartir. ¿Cómo voy a hacer? Claro. Si estoy pagando el coche, estoy pagando el terreno, estoy pagando la hipoteca, estoy pagando mis inversiones, entonces estoy sin nada. El problema es de que es igual que el tipo que tiene ese trozo de oro. Yo voy, lo veo, pero no hago nada porque son mis inversiones. Estoy esperando que... y ojo, no estoy en contra de inversiones, no estoy en contra de... propiedades y comprarlo y tenerlo. El problema es que cuando haces eso de tal forma que no tienes liquidez,
no puedes ser generoso. Bueno, entonces para ir desenmascarando la avaricia, hablemos de algunos síntomas relacionados Ajá. con la avaricia y de cómo poder ir identificando si es algo con aquello que luchas, ¿no? Porque a lo mejor a primera es como, avaro es el Jeff Bezos, ¿no? Como decías tú Ajá. el otro día, ¿no? Yo, o sea, jamás una persona que a lo mejor, como nos comparamos, me comparo con primer mundo, digo, no, avaricia no. Te aseguro que sí, de ese pecado yo no lucho. Fíjate las síntomas. Avaricia lo podríamos resumir como quiero más y más. Ajá. Acumulación. Sí. Ahora hay gente que acumula y tiene muy pocos recursos, pero acumula. Ujú. Es como, están regalando algo y va y dice, no, para mí. Y, Claro, acumulación, no me... Claro, obvio que la acumulación No, del que tiene es hay evidente. incluso los que pero- acumulan basura. Sí. O sea, y es una enfermedad mental. Pero Sí, yo creo que totalmente. lo que está a lo más profundo de eso Es el es deseo. avaricia, porque tú dices, es que necesito seguridad. Porque dices, no, es que esa curita sucia lo podría usar. Espérate. O sea, entonces el tenerlo te da seguridad. Quitarlo, o sea, te sientes como que no tengo, no sé cómo voy a enfrentar el futuro. Entonces yo veo que o sea, hay algo que acompaña la avaricia y es el miedo. Mm. Es el que si sucede cualquier cosa. O sea, el miedo al desconocido es algo muy común Ujú. con la persona que lucha con la avaricia. Claro. ¿Dirías que un avaro es alguien que tiene cierto apego a las cosas materiales, por más insignificantes que sean? Yo diría que sí. O sea, y es como, va a haber limpieza en casa y entra en crisis, ¿no? No me Ajá. tiren nada, Sí, 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 porque sí, sí. es mi desorden. Déjenlo ahí, no lo toquen. Es como, no lo usas hace 20 años, pero a lo mejor no necesariamente se ve, porque el tema es el deseo profundo. Claro. Vuelvo a repetir, el acto pecaminoso, sí, la avaricia es el que tiene mucho dinero, pero puede haber algo ahí quizás pensando en acumulación. Totalmente. Insatisfacción con los ingresos. Quizás eso se expresa en queja constante. Es una queja constante de nunca llegar y estar en queja. Y es como, espérame, ¿no será que hay que cambiar? Esto es la realidad y hay que asumir la realidad. Entonces hay que ajustar la vida a la realidad que es. Sí. Sí. Porque se quiere vivir de acuerdo a una irrealidad. Claro. Entonces eso te lleva a otra manifestación de la avaricia, que es el ¿cómo se llama? El desorden financiero, Ujú. independiente, porque gente rica vive en un desorden financiero porque compra, vende, va, viene y es como, sí, ahora estoy esperando que salga este negocio que hice, estamos hablando de millones, y si no sale, Ujú. bueno, le aposté todo ahí y es como que la especulación es propio también de avaricia, especulación, apuestas. ¿Qué otro síntoma? El no ser generoso. Ajá. O sea, y, ojo, hay algo, a ver, hay algo, creo que es cultural latino, y no sé, o sea, todavía no sé bien si es bueno o malo, pero como que el hablar acerca de tus bienes o sea, lo mejor para hacer es no aparentar, no mostrar que tienes. Entonces, cuando alguien te pregunta, es como, bueno, no, es que está difícil la cosa. O sea, el tipo tiene, o sea, 3 coches de lujo en su garage, pero está difícil la cosa. Y ojo, vuelvo a decir, todavía no llego a la conclusión de que si es bueno o malo, porque hay veces donde esa máscara no es solamente por no ser grosero o sea, o sea, como que, no me sale la palabra, pero es como que uno ostentoso. Okay. O sea, ser ostentoso no es bueno. Entonces uno dice, no, yo no soy ostentoso. Yo simplemente soy muy privado con mis bienes, ahí tengo lo suficiente, muchas gracias. Pero hay veces donde eso también se puede tergiversar a esconder tus bienes para no sentir la presión de ser generoso. Entonces, la gente va con tal persona porque porque ella tiene. Pero si la gente no sabe, claro, entonces no van a venir conmigo, sí, no me van a molestar. Entonces, o sea, vuelvo a decir, creo que la avaricia, la codicia, es uno de esos
pecados motivacionales como socialmente aceptables. Porque es bien visto. Oye, Sí. no seas ostentoso. Ok, va, perfecto. Hasta la Biblia habla de eso. Sí. Pero cuando eso se vuelve un no muestres lo que tienes porque puede ser que alguien te lo pida, Ahí está el problema. ahí está el problema. Bueno, otra manifestación que habla Baucus y habla también Steve en su libro es ignorar a los pobres o enojo por ayudar a los pobres. O sea, me irrita cuando alguien... estos pobres. O sea, me pone mal que alguien esté pidiendo. Ajá. ¿Ok? Sí. Ahora, no vamos a poder solucionar todos y cada uno de los problemas alrededor de nosotros, porque ese también es una irrealidad. Pero ponerte mal, irritarte, Deja de ser pobre. o sea, por favor. ¿Ves? El uso de recursos deshonestos. Hay algo que me llamó mucho la atención que dice Baucus, que es dos cosas. Cualquier actividad que se vaya a realizar solo es viable si es rentable. Ok, ajá. Eso me sí. encantó. O sea, Porque soy como- incapaz de hacer algo por el puro placer de hacerlo. De hacerlo o, oye, pero ¿y esto es rentable? No sé, voy a colocar un ejemplo. Ok, y comamos juntos. Ok, entonces calculo cuánto es y digo, ok, mínimo tienes que poner la mitad, porque Ajá. si no, si yo pongo el 51% ya no es rentable para mí. Ajá. Estoy poniendo más que tú. Claro, sí. ¿Viste esas personas que cuentan hasta el Ah, centavo? no, sí, y son la gente más insoportable. Bueno, entonces toda actividad que se realiza solo es viable si es rentable para sí. Sí, me hace acordar un chiste. Pone más. Un chiste de un papá de cierta etnia que no será nombrado, Ok. que va con su hijo y dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy prestando la atención al televisor. Y el papá dice, no, tú no prestas nada a nadie. Y el hijo dice, sí, pero estoy prestando atención con interés. Ya. Muy bien. está Entonces, bien. o sea, pero te das cuenta, la única razón por la cual se hace una cosa es porque, bueno, ¿y qué obtenemos a cambio? Ajá. ¿Esto es rentable o no? Sí. Oye, vamos a ir. Hay gente que dice, ojo, ya vamos a hablar de pereza. Cada tanto ver una película, hay gente que no se lo permite porque no es rentable. Claro. Yo en estas 2 horas o esta hora y media podría estar produciendo tanto espérame, disfruta un tiempo en familia. Claro. Sale. Bueno, salen, pero Bueno, están trabajando. O sea, sí, ¿me claro. entiendes? Y hay gente que no toman vacaciones, No toman vacaciones porque no es una pérdida de tiempo. Sí. Yo solamente voy a ir a un lugar donde hay posibilidad de negocio, donde puedo ver, estoy pensando comprar una propiedad en tal o cual lugar, entonces ahí voy. Y Es lo como peor es cuando lo disfrazan. No, hijos, son nuestras vacaciones. Y llegan a las vacaciones y mamá y papá trabajando. Y es como, no, lo que pasa, fuimos a este lugar porque ahí era una oportunidad de negocios. Claro. Y lo otro que me llamó la atención, que decía Baucus, es sentir angustia por pérdidas insignificantes. Y sí, yo dije, ups, sí lo he visto, pero nunca lo había conectado con avaricia. Y decía, ¿por qué te quejas de que se me rompió algo que, no sé, lo puedes reparar con 100 pesos? Y es Ajá. como, cómo me engañaron comprando esto y esto me salió malo. Lo compraste en Temu. Ajá. O sea, ¿y qué esperabas? Te salió 10 pesos. O sea, no te quejes. Si se rompió, ya se pagó. Pero no se queja por un gasto exorbitante. ¿Entiendes? O sea, es la queja o la angustia por pérdidas insignificantes. No tengo problema en un gasto exorbitante siempre y cuando yo lo quiera. Claro. Pero cuando yo una vez me compré una máquina para cortar el pelo por Temu, ¿viste? Y me salió como, había una que era como 200 pesos y venía una añadida por 10 pesos. Entonces compré Ok. esa y esa es la que me salió buena. La otra no me gustó mucho. Y el otro día, ya llevo como 1 año y medio, se soltó y empezó, Dije, no te quejes, te salió Te 10 salió 10 pesos. pesos, sí. Espérate, agarré el desarmador, la apreté, y volvió otra vez, sigue siendo rentable. Pero lo que me refiero es, hay personas que sienten angustia por pérdidas insignificantes. Sí. Y dice, ¿qué pasó? No, era una tontera. Oye, cómprala. Pero no, como que lo observé una vez en alguien que era mezquino en tema de comida, ¿viste? Con sus hijos. Pero comunicaba una idea bastante, ¿cómo lo puedo decir? Miserable. Ok. Era como, no, la comida no se desperdicia. Y gastaba dinero en otras tonteras. Y tenía una buena posición. Y creo que mucho tenía que ver con sus heridas del pasado. Había sido una persona muy carente en su infancia. Y era como,
No, la comida es sagrada. Y poco menos, si no te lo vas a comer, no lo pidas. Y casi a sus hijos les hacía pedir, ya que pidan un solo plato, lo dividen entre ustedes. Y si tienen más hambre, pedimos otro. Creo que no está mal el bien uso de recursos, pero después gastaba en otras tonteras. Cosas que era específicamente con la comida. Entonces había angustia por una pérdida insignificante. Dejaste un jitomate. ¿Cómo se te ocurre? O sea, a eso me refiero. Estoy hablando exagerándolo, ¿no? Sí. Por eso me llamó mucho ese sentir Pero angustia. es que también, por o sea, eso. si el dinero es tu seguridad, No vas si a el dejar que dinero se te vaya es nada. lo que te da tranquilidad y descanso, un desperdicio es quitar de mí esa seguridad. Y yo creo que la avaricia es idolatría porque atenta en contra de una característica de Dios. Exacto. Atenta en contra de su generosidad. Entonces, Por ahí va. por eso es idolatría, porque tú estás negando la generosidad de Dios. Sí. Tú estás diciendo, Dios, como no es, o sea, la avaricia da por hecho de que Dios no es generoso. Y como no es generoso, yo tengo que encontrar mi seguridad en mis bienes, porque si yo no acumulo, entonces no va a haber suficiente para mí. Ponemos en las notas el video de generosidad. Ajá. Lo hemos mencionado un montón de veces. Lo hemos usado en la iglesia, el video Es de excelente. generosidad de Proyecto Biblia. Y no tiene desperdicio. Porque lo que está diciendo es que tenemos que ser generosos porque tenemos a un Dios que es generoso, que tiene lo suficiente, y habla de, ¿te acuerdas de mentalidad de escasez y Ajá, mentalidad sí, de generosidad? sí, sí. Y inclusive lo vincula a lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ustedes, yo les he regalado, fíjate la mentalidad de generosidad, les he dado la tierra y ustedes van a hacer que descanse esa tierra y van a compartir para el pobre y para el que no tiene, tanto en su cosecha como en el descanso. O sea, mira, te estoy dando más porque te estoy dando la tierra. Ujú. Y Casas que no construiste, viñas que no plantaste, etcétera, todo. etcétera. Sí. Y tú no vas a ser generoso. O sea, mira a Dios. Es, como tú dices, es idolatría porque es negar la generosidad. Ujú. Es reconocer que lo que teníamos en la mano estaba vacía la mano. Y lo que tenemos Dios lo dio. Pero ¿dónde viene la narrativa, la distorsión? Fuiste producto de tu esfuerzo, producto de lo que tú quieras. No, viene de Dios. Y si viene de un Dios generoso, que nunca se acaban sus recursos, entonces, ¿por qué no ser generoso y tener una mentalidad de abundancia? ¿Dirías que el sutil engaño de la avaricia es que confunde responsabilidad con desconfianza? Desarróllalo. O sea, yo voy a ser responsable, yo voy a acumular porque yo tengo que cuidar de los míos, yo tengo que cuidar, pero a la raíz hay un miedo Sí. y hay una desconfianza en Dios de que Él será capaz de proveer, de que, o sea, y la desconfianza ante la incertidumbre del futuro. Entonces, yo lo voy enmascarando con ser responsable. Hay un video de un tipo que dice, cuando finalmente ese pedazo de madera que has estado guardando durante 15 años te es útil, estaban arreglando una cama. Y el tipo decía, no, como que decía, necesitamos un bloque de madera como de ese tamaño. Y el tipo dice, y corre al garage y todo feliz y dice, lo tengo. Y ahí lo pone, ¡yay! Y todos celebran. Dice, cuando finalmente le das un uso. Y creo que muchos de nosotros somos así, Sí. vamos acumulando cosas. Además, nos sentimos inconformes. La avaricia, obviamente, creo que está, o sea, sus dos hermanos son la envidia y el orgullo. Ujú. Entonces, si yo me siento inconforme con mi ingreso, o sea, vamos a suponer que tengo sustento y abrigo, sí, Ujú. pero no tengo tal cosa. Entonces, la envidia te hace mirar a otras personas y decir, pero ellos tienen. Claro. Ellos son los malos porque ellos tienen lo que yo quiero. Sí. Y después el orgullo hace que yo también viva más allá de mis ingresos. O sea, constantemente voy a sentirme insatisfecho porque constantemente voy acumulando y, o sea, voy necesitando más para poder tener
aquello que yo quiero aparentar Sí. ser. Escuchándote un poco en lo que decías recién, dirías que miedo, cuando aparece relacionado al tema de finanzas o de posesiones, es una evidencia de esa avaricia. ¿Por qué razón? Porque pienso en esto. Responsabilidad, dijiste confundir responsabilidad con Responsabilidad con desconfianza. desconfianza. ¿Cómo sé que me estoy pasando de la línea de responsabilidad a desconfianza? Miedo. Ajá, Oye, ¿por qué? Es que tengo miedo. ¿Y si me enfermo? claro. Ok. ¿Y si me quedo sin trabajo? Y están súper bien evaluados en su trabajo, pero van todos los días al trabajo con el constante miedo de que lo van a perder. Ahí ese vendría a ser el que daba a luz la muerte. Agárrate del miedo y empieza a tirarlo. ¿Qué hay debajo del miedo? Ajá. Bueno, sí, es que soy sobrepensador. No, no eres sobrepensador. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Tira el hilo de Santiago capítulo 1, y ahí es donde viene el sutil engaño. Ujú. Es la avaricia que quizás te está diciendo, hey, necesitas más para estar más tranquilo. Pero ese más nunca es suficiente. Entonces creo que la forma de atacar la avaricia no solamente es desnudando ese poder engañoso que tiene, sino sabiendo que tenemos un Dios generoso, tan generoso que nunca se acaban sus recursos y nos invita a una vida generosa. Sí, ¿No? sí. Hay una historia que escuché, no sé si es verdad o si no, pero está relacionado con esto. Creo que era unos niños que habían sido rescatados de una hambruna, no me acuerdo si era la Segunda Guerra Mundial, los chicos que estaban en los campos de concentración. El punto es, estaban teniendo problemas con dormir. Ujú. Y una de las cosas que decían, hablando los enfermeros, los que cuidaban los niños, decían, no logramos que duerman, es que ellos piensan que el próximo día van a volver a la misma miseria que tenían antes. Ujú. Entonces, la sugerencia es, denles un pan y que duerman con el pan. Porque ellos tienen tanto miedo a pasar lo que estaban pasando, de que ellos no confían de que va a haber comida para mañana. Entonces, denles un pan y van a poder dormir. Y santo remedio, Wow. pudieron dormir. Ahora, el problema es de que, son niños traumados y todos, entonces eso se ve como algo bueno. Pero sí lo que delata es una desconfianza en las Exacto. personas. Y nosotros, si nosotros no tenemos el pan bajo el brazo, no podemos estamos dormir. Y nunca Y eso vamos es a tener- negar claro. el carácter del buen Dios que tenemos. Y ¿sabes qué? Nunca vamos a tener el pan suficiente para estar tranquilos, porque ese es el engaño. Nunca va a ser suficiente. Y el día que se tenga lo suficiente, Ajá. bueno, y si viene la Tercera Guerra Mundial, Ajá. tampoco va a ser... O sea, siempre va a haber una razón para no tener suficiente. Y por eso, cuando dice Pablo, no, porque con sustento y abrigo estemos contentos. Y contentamiento, generosidad y contentamiento son los dos remos que nos permiten huir de la avaricia. Ajá. Empieza a ser generoso y empieza a encontrar satisfacción con lo que tienes, sea poco, sea mucho, y decir, ok, tengo, perfecto. ¿Te gustaría tener más? Sí. ¿Para qué? Mira, me encantaría tener más para esto. Claro. Para la generosidad, y ahí se mueve el otro remo. Y voy. Bueno, y eso es algo que se puede empezar a practicar hoy. Exacto. O sea, tú puedes decir, solo tengo 10 pesos. Bueno, entonces sé generoso con un peso. O sea, no, ahora Sí. tengo 100 pesos. Bueno, sé Bueno. generoso con 10 pesos. Es curioso, ¿no? Avanza. Porque hay personas, o sea, sucede en ambos lados. Hay personas que no tienen, entonces dicen, no soy generoso porque no tengo. Después hay personas que tienen y después dicen, no soy generoso porque es tanto la cantidad que daría que sería irresponsable dársela a esa una cantidad. persona. Entonces es como que, bueno, entonces nunca Nunca vas a ser vas a generoso. poder ser generoso. Siempre va a haber una excusa, ¿eh? Sí, Siempre. Sí. Hay mucho para seguir hablando, pero creo que cumplimos el propósito de hablar del sutil engaño de la avaricia. Claro. Y creo que estos dos remos de generosidad y contentamiento nos empiezan a mover en la dirección contraria. Porque, vuelvo a repetir, es el arte del disfraz. Se disfraza de una manera tan sutil que hasta puede sonar espiritual. Y creo que ahí viene este concepto de los pecados motivacionales tan profundos que después de tiempo da a luz el pecado. El pecado ya empezó antes, abajo, pero después el acto pecaminoso, como Correcto. dice Santiago, y después las consecuencias que vendrían a ser la muerte. Así que bueno, creo que por hoy
para Suficiente. Más que eso sería Sí, avaricia. correcto. Hasta aquí. Tenemos de sustento de abrigo, estamos contentos con suficiente. lo largo de este episodio. Así que vamos a acabar ahora. Nos vemos próxima semana hablando de pereza. Muy bien. Dale, Hasta gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X Entresemana CV. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.